En la cima absoluta de su éxito, Garrett Montero creía ser dueño del mundo. Tenía el penthouse, el jet privado y una esposa que era el accesorio elegante perfecto para su vida dorada. Pero la perfección no era suficiente. En el rincón silencioso de un restaurante con estrellas Michelin, cometió la máxima traición, deslizando un legendario anillo de diamantes en el dedo de su amante, un anillo con una historia tan profunda y oscura como los secretos que guardaba. Pensó que era solo otro activo que estaba moviendo, otra conquista. No tenía idea de que la mujer silenciosa y elegante que dejó en casa no era solo su esposa. Era su mayor error de cálculo, y no estaba a punto de desquitarse. Estaba a punto de apoderarse de todo. El peso de la caja de terciopelo en el bolsillo interior de la chaqueta de Garrett Montero era una sensación familiar. Era la gravedad específica de un secreto, denso y emocionante. Estaba sentado frente a Scarlett Lascano, en una mesa de esquina aislada del restaurante Pujol en Polanco, las luces de la Ciudad de México brillando, un telón de fondo desenfocado para el verdadero evento principal. Parte Puente, el diamante de la traición. Scarlett tenía 26 años, una edad que se sentía a la vez increíblemente joven y peligrosamente ambiciosa. Sus ojos, del color de la miel tibia, estaban fijos en él, reflejando la luz de las velas y un hambre que él encontraba embriagadora. «Has estado callado esta noche, Garrett», murmuró ella, sus dedos trazando el borde de su copa de vino. El vino era un Vega Sicilia Único 1998, una botella que había hecho que el sommelier sacara de la bodega privada del restaurante. Era un vino que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Una exhibición casual del poder que él ejercía. Garrett ofreció una sonrisa practicada y encantadora. Solo admirando la vista. No se refería a la ciudad. Era el CEO y fundador de Innovación Apex, un gigante tecnológico que había construido desde cero. Su rostro era una característica habitual en las portadas de Expansión y El Economista. Tenía 48 años, con una melena de cabello entrecano que mantenía impecablemente peinado, y el físico esbelto y depredador de un hombre que luchaba contra el tiempo con entrenadores personales y pura fuerza de voluntad. Óptima, lo tenía todo, incluida una esposa. Aurelia, quien, según su estimación, era la esposa corporativa perfecta. Era hermosa, distinguida por su abolengo y completamente desinteresada en la brutal mecánica de su mundo empresarial. Dirigía organizaciones benéficas, organizaba cenas impecables y lucía deslumbrante en su brazo. Era predecible, y para Garrett, la previsibilidad engendraba complacencia. Scarlett era el antídoto a esa complacencia. Era una variable ardiente e impredecible en la ecuación, por lo demás estéril de su vida. «Tengo algo para ti», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Deslizó la caja sobre el almidonado lino blanco. Los labios perfectamente brillantes de Scarlett se abrieron en un jadeo silencioso. No la abrió de inmediato. En cambio, saboreó el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos. Ella conocía el juego. Esto no era un regalo de amor. Era una transacción. Era un anticipo por su tiempo, su afecto, su discreción. «Garrett», exhaló ella, sus dedos finalmente cerrándose alrededor de la caja. Levantó la tapa. Dentro, anidado en una cama de satén negro, estaba el anillo. No era solo un anillo. Era un hito. Un zafiro azul asiano impecable de 12 quilates flanqueado por 2 diamantes en forma de pera.
Era conocido como la estrella de Jaipur, una piedra legendaria que había sido subastada en Sotheby's la semana pasada, una pieza que alguna vez fue propiedad de la realeza india. La noticia de su venta por la asombrosa cifra de 4 millones había sido un pequeño artículo en las páginas de Sociedad. Las lágrimas brotaron en los ojos de Scarlett. Genuinas o no, apenas importaba. Cumplieron su propósito. Yo no sé qué decir, es un pedazo de historia. Y ahora es un pedazo de ti, dijo Garrett, suavemente, sintiendo el familiar aumento de poder que venía con un gesto tan grandioso. Estaba otorgando una fortuna, una leyenda a esta chica, uniéndola a él con su valor imposible. Él la ayudó a deslizarlo en su dedo. Se veía magnífico, un faro de riqueza imposible. No lo uses en todas partes, advirtió. Es una pieza para ocasiones especiales. Cada momento contigo es una ocasión especial, ronroneó ella, inclinándose sobre la mesa para besarlo. La fría piedra del anillo presionando contra su mejilla. Más tarde esa noche, mientras el chofer de Garrett navegaba por las tranquilas calles arboladas hacia su penthouse en Paseo de la Reforma, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Se miró en el reflejo oscuro de la ventanilla del coche. Se veía cansado. Se aflojó la corbata. La emoción de la noche ya se disipaba, reemplazada por un familiar vacío. Cuando entró en el extenso apartamento, el silencio era absoluto. Las luces estaban tenues, proyectando largas sombras sobre el arte de calidad de museo y los muebles minimalistas. Aurelia estaba en la biblioteca, bañada por el suave resplandor de una lámpara de lectura. Estaba acurrucada en un gran sillón, un libro de aspecto pesado en su regazo. Levantó la vista cuando él entró, su expresión serena. Aurelia Dubois Monterro era una mujer de gracia tranquila y deliberada. Su belleza no era llamativa como la de Scarlett. Era atemporal, esculpida por generaciones de riqueza y buena educación. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple y vestía una sencilla bata de seda. A los 45 años, parecía existir fuera del agarre frenético del tiempo que tanto aterraba a Garrett. «Llegas tarde», dijo ella. No era una acusación, solo una declaración de hechos. Su voz era baja y tranquila. Una aburrida cena de negocios se alargó. ¿Sabes cómo es? La mentira salió sin esfuerzo, pulida por años de práctica. Se inclinó para besarla, pero ella giró sutilmente la cabeza para que sus labios se encontraran con su mejilla. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero era un muro. Él había sentido que esos muros se levantaban cada vez más últimamente. «¿Cómo fue la planificación del evento benéfico?», preguntó, dirigiéndose al bar para servirse un scotch. «Productiva. Finalizamos el catering con Enrique Olvera», respondió ella, sus ojos sin dejar su libro. «Penélope Rojas pasó por aquí. Su firma está manejando los contratos de la subasta». Penélope era la amiga más antigua de Aurelia y socia de Abogados y Asociados, una de las firmas de abogados más poderosas de la ciudad. Garrett siempre la había encontrado inquietantemente perspicaz. «Bien, bien», murmuró, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Miró a su esposa. Realmente la miró. Por primera vez en lo que parecieron meses. Vio la elegante línea de su cuello, la inteligente expresión de sus ojos. Se había casado con ella porque era la elección correcta, una fusión estratégica de su ambición, de nuevo rico con su prestigio de viejo dinero. Nunca la había considerado una socia. Ella era directora de la junta de algunos museos, una filántropa. Él manejaba el mundo real, el mundo de las adquisiciones hostiles y las opciones de acciones.
Ella manejaba el mundo de los arreglos florales y los planos de asientos. Sintió una repentina e inexplicable necesidad de confesar, de contarle sobre el anillo, sobre el vacío, sobre todo. Pero el momento pasó. Era más fácil mantener la ficción. Era más seguro. «Me voy a la cama», dijo, vaciando su vaso. «Gran día mañana. Estamos cerrando la adquisición de Neuralink». «Por supuesto», dijo Aurelia, finalmente levantando la vista de su libro. Sus ojos eran claros y firmes, sin revelar nada. «Que duermas bien, Garrett». Salió de la biblioteca, dejándola en su charco de suave luz. Era el rey de su mundo, un amo del universo. Acababa de entregar un tesoro multimillonario a su amante y le había mentido a su esposa sin inmutarse. No sintió culpa. No sintió nada en absoluto. Y en esa vasta y vacía sensación, no se dio cuenta del título del libro que Aurelia estaba leyendo. El arte de la guerra. Parte Zois. El vacío en la caja de terciopelo. Aurelia esperó hasta que el sonido de la puerta del dormitorio principal se cerró con un clic. Un sonido definitivo y sólido que hizo eco al cierre de un capítulo. Permaneció inmóvil durante 10 minutos completos, sus sentidos atentos al suave zumbido del penthouse. El único sonido era el débil ruido del tráfico de las calles de abajo y el latido rítmico de su propio corazón. Cerró su libro, marcando su página, y lo colocó deliberadamente en la mesita auxiliar. La guerra que estaba estudiando no era de espadas y escudos, sino de influencia e información. No caminó a su propio dormitorio, sino por el largo pasillo revestido de arte hasta el estudio privado de Garrett. Era su santuario, un espacio de madera oscura, cuero y tecnología en el que rara vez entraba. La habitación olía a su colonia y un tenue aroma metálico a ambición. Su destino era una caja fuerte grande, de color gris acero, oculta detrás de una pintura abstracta de Gerhard Richter. Conocía la combinación. Era la fecha en que su primer y único hijo, un varón, habría nacido si hubiera sobrevivido al embarazo 20 años atrás. La ironía de Garrett, usando una fecha de tragedia compartida para asegurar sus tesoros privados, era una crueldad tan profunda que hacía mucho tiempo que había dejado de escocer, endureciéndose en cambio en una piedra fría y dura en su estómago. Sus dedos, firmes y seguros, giraron el dial. Un suave clic y la pesada puerta se abrió. Dentro había pilas ordenadas de bonos al portador, varios relojes de alta gama en sus estuches, escrituras de propiedades y una colección de joyeros. La mayoría eran de Gruff, Harry Winston, Cartier, pero sus ojos se dirigieron directamente a la larga caja azul oscuro de Sotheby's. Estaba exactamente donde la había visto 2 semanas antes, cuando había recogido las perlas de su madre. Levantó la tapa. El interior de satén negro estaba vacío. La hendidura donde había descansado la estrella de Jaipur era un vacío perfecto en forma de zafiro. No fue una sorpresa, fue una confirmación. Aurelia no sintió rabia, ni un estallido de traición. Lo que sintió fue una claridad escalofriante y cristalina, del tipo que llega después de que una larga fiebre ha cedido. Durante años había vivido en un estado de ignorancia voluntaria, eligiendo interpretar las noches tardías, los repentinos viajes de negocios y la distancia emocional como los sacrificios necesarios para su monumental éxito. Ella había interpretado su papel, la esposa solidaria e incuestionable, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero la verdad se había presentado ahora en forma de una caja vacía. Este no era su primer romance. Ella no era tan ingenua.
Pero esto era diferente. Los otros habían sido distracciones fugaces y desechables. Este anillo específico, históricamente significativo y subastado públicamente. Esto era una declaración. Era un acto de arrogancia asombrosa, una bofetada, entregada con un guante incrustado de diamantes. No solo la había engañado, sino que había liquidado una parte de sus activos compartidos, una parte de su historia para hacerlo. El anillo había sido comprado a través de un fondo fiduciario familiar, un fideicomiso que su padre había establecido y del cual Garrett era el administrador en funciones. Era legal y moralmente la mitad de ella. Cerró la caja fuerte, giró el dial y deslizó la pintura de Richter a su lugar, sus movimientos fluidos y silenciosos. A la mañana siguiente se reunió con Penélope Rojas en un tranquilo café en la colonia Roma, lejos de sus lugares habituales. Penélope, con su bob afilado como una navaja y ojos que no se perdían nada, escuchó atentamente mientras Aurelia relataba su descubrimiento, su voz nunca elevándose por encima de un tono tranquilo y mesurado. «La subasta de Sotheby's», dijo Penélope, revolviendo su espresso. «Recuerdo haber leído al respecto. El comprador anónimo. Así que fue él. Usó el fideicomiso familiar Dubois para hacer la compra», afirmó Aurelia. «El estado de cuenta trimestral llegó ayer. Una sola transferencia bancaria a Sotheby's por $4.215.000, incluida la prima del comprador». Las cejas de Penélope se arquearon. «Usó el fideicomiso de tu familia, Aurelia. Eso no es solo infidelidad conyugal. Es un incumplimiento flagrante del deber fiduciario. Podemos crucificarlo solo por eso». «No». Aurelia mantuvo su mirada firme. «Un divorcio público y desordenado es lo que él espera. Tiraría dinero, me arrastraría por el barro, me pintaría como una esposa amargada y despechada. Los tabloides como el New York Post tendrían un festín. Él controlaría la narrativa, y al final yo me iría con un generoso acuerdo, y él continuaría sin mancharse. No me interesa un acuerdo, Penny. Me interesa un ajuste de cuentas». Penélope se recostó. Una lenta y admirada sonrisa se extendió por su rostro. Conocía a Aurelia desde que eran compañeras de cuarto en el ITAM. Conocía la mente brillante y estratégica que Aurelia había mantenido deliberadamente oculta detrás de una fachada de gracia social. El padre de Aurelia, el difunto Jean-Paul Dubois, había sido un titán de la industria, un astuto inversor que había enseñado a su hija mucho más sobre balances que sobre arreglos florales. «Un ajuste de cuentas», repitió Penélope, saboreando la palabra como si fuera victoria. «¿Qué tienes en mente?» Innovación Apex es su identidad, su alma, su vida, dijo Aurelia, su voz bajando aún más. Él la construyó y cree que es una extensión de sí mismo. Se ha vuelto arrogante, tan convencido de su propia genialidad que se ha rodeado de aduladores. Su junta está llena de viejos amigos que aprueban sus decisiones sin pestañear. Está sobreapalancado en la adquisición de Neuralink. He visto los estados financieros que tontamente deja en su escritorio. Cree que es intocable. Ella hizo una pausa, tomando un sorbo de su té. «Quiero quitársela». Penélope la miró fijamente, el alcance completo y audaz del plan surgiendo en ella. Esto no se trataba de divorcio, esto se trataba de una aniquilación total. «Aurelia, Apex es una empresa pública, valorada en más de $20 mil millones. Mi herencia personal de mi padre, separada de los activos conyugales y del fideicomiso que Garrett controla, es sustancial», interrumpió Aurelia con calma. «La cartera es administrada por JP Morgan Private Bank. Está valorada en poco más de $8 mil millones. Ha estado ahí,
creciendo silenciosamente durante 20 años. Garrett sabe que existe, pero nunca ha sabido los detalles. Cree que es mi fondo para un día lluvioso. La mente legal de Penélope estaba acelerada, conectando puntos, viendo caminos. Con eso como garantía, podríamos asegurar una línea de crédito de 5, quizás 6.000 millones. Podríamos establecer una serie de corporaciones offshore en Panamá, comenzar a adquirir acciones en el mercado abierto, lenta y silenciosamente. Él verá el volumen de negociación, pero nunca lo rastreará hasta ti. Exacto, dijo Aurelia. Él culpará una oferta hostil de un competidor, tal vez SAP o Salesforce. Buscará enemigos fuera de las puertas, sin pensar ni una sola vez en revisar la propia ciudadela. Aurelia, esto es una declaración de guerra, advirtió Penélope, su expresión seria. Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Será brutal. Aurelia miró por la ventana el bullicioso tráfico de la avenida Masaryk. Durante 20 años había sido una socia silenciosa. Su inteligencia y perspicacia descartadas, su herencia tratada como un pasatiempo pintoresco. Él la había dado por sentada, y ahora le había quitado. La era de la tranquila y elegante señora Montero había terminado. Lo sé, dijo, su voz como hielo. Y nunca he estado más preparada. Parte 13. La Gala de la Revelación. La gala anual de conservación en el Museo Nacional de Antropología fue el brillante punto culminante de la temporada filantrópica de la Ciudad de México. Era el territorio de Aurelia, un evento que había copresidido durante la última década. Esa noche, la vasta sala mexica se transformó con mesas dispuestas bajo el modelo a tamaño real del monolito de Tlaloc. El aire zumbaba con el sonido de chismes discretos, copas de champán tintineando y la silenciosa y feroz creación de redes de la élite de la ciudad. Aurelia era una visión, con un vestido de diseñador hecho a medida de un azul zafiro profundo, un color que había elegido con una ironía deliberada y dolorosa. Los diamantes caían de sus orejas y rodeaban su garganta, sus propios diamantes de la colección de su madre. Se movía por la sala con una gracia sin esfuerzo, una sonrisa cálida para un CEO de banco aquí, una risa compartida con la esposa del senador allá. Era la anfitriona perfecta, la imagen de la elegancia serena. Garrett estaba a su lado, luciendo satisfecho consigo mismo. Le encantaban estos eventos. Eran un escenario para él, una oportunidad de ser visto no solo como un despiadado magnate de la tecnología, sino como un pilar benévolo de la comunidad. Se deleitaba con el brillo, aceptando cumplidos por el precio de las acciones de Apex, completamente ajeno al depredador que estaba a su lado en seda de diseñador. «Te has superado este año, cariño», murmuró, apretándole el brazo. «El lugar se ve increíble». «Hago lo mejor que puedo», respondió ella. Su sonrisa nunca vaciló, aunque su toque se sentía como una marca. Sus ojos estaban escaneando la sala, no en busca de donantes, sino de una invitada específica. Sabía que Scarlett estaría aquí. Garrett le había conseguido una entrada a través de un patrocinio corporativo para una pequeña y prometedora galería de arte, para la que ella trabajaba nominalmente. Era un movimiento clásico, escondiéndose a plena vista. La vio cerca del bar, conversando con un grupo de jóvenes inversores tecnológicos. Scarlett llevaba un vestido carmesí, con un escote atrevidamente bajo, un contraste marcado y deliberado con el conservadurismo de viejo dinero que llenaba la sala. Era un chapoteo de color nuevo y ruidoso en una pintura clásica apagada, y en el cuarto dedo de su mano izquierda, captando la luz desde todos los ángulos, estaba la estrella de Jaipur.
No era una joya sutil. En su mano era una declaración. Un arma. Aurelia vio cómo Scarlett comenzaba a moverse entre la multitud. Su camino una trayectoria espiral calculada que los llevaba inevitablemente a ellos. Garrett también la vio. Un destello de pánico cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por una sonrisa forzada. «Aurelia, vamos a saludar al grupo financiero BBVA», dijo, tratando de apartarla. «En un momento, Garrett», dijo Aurelia, su voz suave pero inquebrantable. Mantuvo su posición, su mirada fija en la pelirroja que se acercaba. «Veo a alguien que simplemente debo saludar». Scarlett llegó, su sonrisa una mezcla de inocencia fingida y puro triunfo. «Garrett, y usted debe ser Aurelia», efusó, extendiendo su mano. «Soy Scarlett Lascano. He oído tanto de usted. Es un honor conocerla finalmente. Este evento es simplemente impresionante». Aurelia le tomó la mano, su agarre sorprendentemente firme. Sus ojos se encontraron con los de Scarlett, y luego viajaron con lentitud teatral hasta el magnífico anillo. Mantuvo la mano de Scarlett por un momento más de lo cómodo, su pulgar rozando suavemente el enorme zafiro. «Señorita Lascano», dijo Aurelia, su voz clara y audible en el pequeño espacio a su alrededor. «Qué pieza de joyería tan extraordinaria, un verdadero artículo de coleccionista». Scarlett se pavoneó, su plan funcionando a la perfección. «Oh, gracias. Fue un regalo de un admirador muy, muy generoso». Miró a Garrett, con una mirada astuta y posesiva en sus ojos. El rostro de Garrett era una máscara de neutralidad forzada. Parecía un hombre parado sobre una mina terrestre, con miedo de mover un solo músculo. Varias personas cercanas habían comenzado a notar el drama silencioso que se desarrollaba. Sus conversaciones se desvanecían. Aurelia finalmente soltó la mano de Scarlett, pero sus ojos, fríos y analíticos, permanecieron en el anillo. «La estrella de Jaipur. Si no me equivoco», continuó, su tono tan agradable como si estuviera hablando del clima. «De la colección del Maharajá de Patiala, seguí la subasta en Sotheby's con gran interés. Una pieza fascinante. Su historia es bastante turbulenta. Se dice que trae gran fortuna a quien la posee, pero terrible ruina a quien la roba. O, supongo, a quien la recibe bajo falsos pretextos». La sonrisa en el rostro de Scarlett vaciló. El aire se volvió denso con significados tácitos. La mandíbula de Garrett estaba apretada tan fuerte que un músculo palpitaba violentamente. Aurelia luego dirigió toda su atención a la mujer más joven. Su sonrisa se volvió algo afilado y casi compasivo. «Es una piedra magnífica, pero debes tener cuidado, querida. Un anillo de ese tamaño y significado requiere una cierta estatura para llevarlo. En la mano equivocada puede parecer menos un regalo y más una transacción. Casi vulgar». La palabra quedó suspendida en el aire, un estilete perfectamente lanzado. El rostro de Scarlett, que había estado sonrojado de triunfo, palideció de humillación. Los espectadores rápidamente desviaron la mirada, fingiendo estar absortos en sus canapés. Sin otra mirada a Scarlett, Aurelia se volvió hacia su esposo. «Garrett, cariño, me prometiste un baile». Ella enlazó su brazo con el de él y lo llevó suavemente hacia la pista de baile, dejando a una atónita Scarlett de pie sola, el anillo multimillonario en su dedo, de repente sintiéndose tan pesado y tan barato como un trozo de cristal. Mientras se balanceaban al ritmo de la música, el agarre de Garrett sobre ella era dolorosamente apretado. «¿Qué demonios fue eso?», siseó, su voz un susurro furioso. «Estabas tratando de avergonzarme». Aurelia apoyó la cabeza en su hombro, su voz un murmullo plácido contra su oído. «Lo estaba
Simplemente estaba conversando. Pensé que estarías orgulloso. Siempre dijiste que querías que me interesara más en tus adquisiciones. Él se echó hacia atrás, buscando en su rostro cualquier señal de ira, de lágrimas, de las histerias que se había preparado para manejar. Pero no encontró nada. Su expresión era perfectamente, terroríficamente serena. Era como mirar el azul tranquilo y plácido de un lago y saber que justo debajo de la superficie las profundidades eran heladas e infinitamente profundas. Había llegado esa noche esperando manejar una situación potencialmente incómoda. Se dio cuenta ahora, con una creciente sensación de pavor, de que no había estado manejando nada. Acababa de caminar ciegamente y sonriendo directamente hacia la primera salva de una guerra que ni siquiera sabía que había sido declarada. Parte 4. La aniquilación del imperio. El lunes después de la gala, la guerra silenciosa comenzó. En una oficina anodina en las Islas Caimán, una entidad recién formada llamada Grupo Atenea ejecutó su primera orden de compra de 50,000 acciones de Innovación Apex. La transacción fue una gota en el océano, completamente inadvertida por el mercado. Al día siguiente, otra entidad, Capital Nemea, registrada en Panamá, compró 75,000 acciones. Durante los siguientes 3 meses, este patrón continuó con una precisión implacable y fantasmal. Una red de 12 corporaciones offshore, administradas por los asociados más discretos de Penélope Rojas y financiadas por la línea de crédito de JP Morgan de Aurelia, comenzó a absorber sistemáticamente las acciones de Apex. Compraban en bloques pequeños e irregulares en diferentes momentos del día, a través de varios corredores, creando un patrón de negociación tan difuso y caótico que era casi imposible de rastrear hasta una única fuente. Fue una obra maestra de camuflaje financiero. Aurelia, mientras tanto, interpretó su papel a la perfección. Continuó su vida como la señora Montero, con una calma plácida, casi beatífica. Asistió a las reuniones de la junta de sus organizaciones benéficas, supervisó la redecoración de su mansión en Valle de Bravo y organizó una cena para el embajador de Francia. Para Garrett, su comportamiento después de la gala fue desconcertante. Había esperado una explosión, una confrontación. En cambio, obtuvo nada. Una frialdad educada y distante se había instalado entre ellos, un abismo de palabras no dichas que él era demasiado arrogante y demasiado cobarde para cruzar. Lo atribuyó a un enfurruñamiento prolongado, una guerra fría femenina que podía esperar. Su atención se centró en su empresa. Estaban ocurriendo cosas extrañas en Apex. El volumen de negociación ha subido un 18% sobre el promedio de 90 días, pero el precio apenas se mueve, dijo David Chang, el director financiero de Garrett, señalando un complejo gráfico en la gran pantalla de la oficina de Garrett. Es una muerte lenta y dolorosa. Alguien está acumulando una posición masiva, pero están siendo increíblemente cuidadosos para no asustar al mercado y hacer subir el precio. Garrett miró los datos, un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. Tiene que ser un competidor. Ellison en Oracle. Tal vez, o Benioff en Salesforce. Les encantaría tener en sus manos nuestras patentes de IA. Hemos hecho que nuestros contactos en Goldman Sachs realicen el análisis, dijo David, ajustándose las gafas. No pueden encontrar un rastro. Las órdenes de compra provienen de todas partes y de ninguna. Es la acumulación sigilosa más sofisticada que jamás hayan visto. Quienquiera que sea, no solo es rico, es brillante. Garrett golpeó su puño en su escritorio de caoba.
Brillante y cobarde. ¿Por qué no lanzar simplemente una oferta pública de adquisición? Hacer una jugada real por la empresa en lugar de merodear en las sombras. Estaba agitado, paranoico. Comenzó a ver amenazas en todas partes. Regañó a sus asistentes, cuestionó la lealtad de los miembros de su junta y pasó noches sin dormir mirando los tickers de acciones. La adquisición de Neuralink, que debería haber sido su logro cumbre, había estirado las finanzas de la empresa, haciéndola vulnerable. La deuda que habían contraído era sustancial. Una caída repentina en el precio de las acciones o una oferta pública de adquisición hostil ahora sería catastrófica. La presión también estaba afectando su relación con Scarlett. Sus reuniones clandestinas se volvieron menos sobre la pasión y más sobre sus monólogos frenéticos y obsesivos, sobre las fluctuaciones del mercado y el espionaje corporativo. «Simplemente no entiendo por qué estás tan preocupado», dijo Scarlett una tarde en la estéril y moderna suite de hotel que Garrett mantenía para sus citas. Estaba examinando su reflejo, admirando la estrella de Jaipur en su dedo. «Eres Garrett Montero. Los aplastarás». «No es tan simple, Scarlett», espetó, paseando por la habitación. «Esto no es una pelea callejera, es un juego de ajedrez, y mi oponente es un fantasma». La miró. Realmente la miró. Y por primera vez, su juventud y falta de sofisticación le irritaron. Ella no podía comprender la escala de la amenaza que enfrentaba. Su mundo era simple, de regalos y admiración. El suyo era un ecosistema complejo y brutal, de poder y capital. Estaban hablando diferentes idiomas. La emoción había desaparecido, reemplazada por una creciente irritación. Mientras tanto, en su tranquila biblioteca con vistas a Central Park, Aurelia estaba jugando el juego con la precisión de una gran maestra. Todas las noches, Penélope le enviaba un archivo cifrado que contenía las adquisiciones del día y un análisis de mercado de un equipo de ex consultores de Boston Consulting Group que había contratado. Aurelia estudió los informes, cotejándolos con los informes de ganancias trimestrales de Apex y los documentos de accionistas que Garrett dejaba tirados en su estudio. Aprendió los ritmos de la empresa de su esposo, sus fortalezas, sus vulnerabilidades. Sabía qué miembros de la junta eran leales y cuáles eran meramente oportunistas. Sabía dónde estaban los puntos débiles financieros, las divisiones que tenían un rendimiento inferior, los proyectos vanidosos que estaban agotando los recursos. «Estamos en el 4», informó Penélope durante una de sus videollamadas seguras. «Una vez que crucemos el umbral del 5%, estaremos legalmente obligados a presentar un formulario 13D ante la CNBV. Ahí es cuando el fantasma muestra su rostro». «Todavía no», dijo Aurelia. «Garrett posee el 22% de la empresa. La junta y los ejecutivos leales poseen otro 15%. El resto está en manos de inversores institucionales y votantes indecisos en la junta. Se siente seguro con su bloque de control del 37%. No verá la amenaza hasta que la tenga en el cuello. Necesitamos movernos más rápido. Aurelia, para acelerar, necesitaríamos más capital, mucho más». Aurelia hizo una pausa, su mirada distante. «Mi padre era dueño de un viñedo en Valle de Guadalupe, México. La Flor del Bosque. No formaba parte del fideicomiso. Me lo dejó en un testamento aparte, mi propiedad personal. Está valorado en una cantidad significativa». Penélope se quedó atónita. «¿Vas a vender el viñedo, Aurelia? ¿Ese que ha estado en tu familia durante más de 200 años?» Aurelia pensó en las generaciones de Dubois que habían recorrido esos viñedos. Luego pensó en Garrett, en su crueldad casual, en la caja vacía de la caja fuerte. Un legado de 200 años por un matrimonio de 20.
Parecía un trato justo. Hay raíces que deben cortarse para permitir un nuevo crecimiento, dijo Aurelia, con voz desprovista de sentimentalismo. Véndelo, Penélope. Liquida todo. Vamos a terminar con esto. Mientras el acuerdo para vender el viñedo francés se negociaba discretamente en Madrid, Garrett en Nueva York se estaba volviendo cada vez más desquiciado. Convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. «Quiero que se redacte una disposición de píldora venenosa de inmediato», ordenó, con la voz ronca. «Un plan de derechos de los accionistas. Si alguna entidad individual adquiere más del 10% de nuestras acciones sin la aprobación de la Junta, se desencadena una dilución masiva de sus acciones. Haremos que una adquisición sea prohibitivamente costosa». David Chang dudó. «Garrett, la Junta se mostrará reacia a aprobar eso. Es una medida drástica. Grita desesperación al mercado. Hundirá el precio de nuestras acciones». «No me importa», rugió Garrett, con el rostro rojo. «No perderé mi compañía ante un cobarde fondo de cobertura sin rostro». Estaba construyendo fortificaciones, tendiendo trampas y preparándose para un asedio. Era un rey en su castillo, vigilando el horizonte en busca de un ejército invasor. Nunca pensó en revisar la cámara de la reina, donde los mapas se estaban redibujando, y todo el reino se estaba vendiendo silenciosa e invisiblemente justo debajo de sus pies. Parte FIMO. El día del juicio final. Gavel. El día en que el formulario 13D llegó a la CNBB fue un martes. El documento fue un terremoto. Reveló que una única entidad de inversión previamente desconocida, Grupo Atenea, había adquirido el 8% de Innovación Apex. Wall Street se electrificó. El fantasma finalmente tenía un nombre, pero no un rostro. Los periodistas financieros de Bloomberg y el Diario Financiero se apresuraron. Pero la sociedad holding era una caja negra, sus orígenes oscurecidos por capas de la ley corporativa de Islas Caimán. «Grupo Atenea, ¿quién demonios son?», gritó Garrett a su equipo legal. «Quiero un nombre, quiero un rostro». Pero 2 días después, cayó un segundo archivo. Capital Nemea reveló una participación del 7%, luego un tercero, un cuarto y un quinto, todo en el lapso de una semana. Fue un asalto coordinado y multifrontal. En total, un consorcio de entidades aparentemente no relacionadas ahora poseía un 40.1% combinado de Innovación Apex. Habían eludido su disparador de píldora venenosa del 10% al actuar como entidades separadas, un área gris legal tan brillantemente explotada que sus abogados se quedaron tartamudeando. El mercado, al comprender finalmente que se trataba de una adquisición hostil seria, entró en frenesí. El precio de las acciones se disparó. El consorcio, que ya había adquirido su posición a un costo menor, había ganado una fortuna en papel en cuestión de días. El movimiento final llegó a través de una escueta carta formal de la firma de Penélope Rojas, abogados y asociados, en nombre del consorcio. Solicitaba una reunión de emergencia de la junta directiva para discutir la nueva estructura de accionistas mayoritarios y la futura dirección estratégica de la empresa. Garrett pasó las 48 horas previas a la reunión en un estado de paranoia furiosa y sin dormir. Se reunió con sus leales miembros de la Junta, tratando de apuntalar su apoyo. Su bloque del 37%, que una vez pareció una fortaleza inexpugnable, era ahora una posición minoritaria. El consorcio tenía el 41%. El 22% restante estaba en manos de inversores institucionales y votantes indecisos en la Junta,
que eran notoriamente insentimentales. Respaldarían a la parte que les prometiera el mayor rendimiento. Garrett era un luchador. Se preparó para la pelea de su vida. Hizo que su equipo preparara una presentación mostrando su visión para la empresa, destacando las ganancias récord y el potencial de la adquisición de Neuralink. Apelaría a la codicia de la Junta y a su miedo a lo desconocido. Pintaría al consorcio como asaltantes corporativos que desmantelarían la empresa que él había construido. Entraría en esa sala de juntas y los destrozaría. La mañana de la reunión, se vistió con su traje más poderoso, un brioni de carbón oscuro y una corbata rojo sangre. Cuando estaba a punto de salir del penthouse, Aurelia salió de su dormitorio. Ella también iba vestida para los negocios. Llevaba un traje de pantalón negro sobrio y exquisitamente hecho a medida de The Row, con el cabello recogido en un moño tenso y dominante. Parecía menos una filántropa y más una CEO. ¿A dónde vas vestida así?, preguntó, distraído. Tengo una reunión de la Junta, respondió ella, con voz fría y uniforme. Recogió un delgado maletín de cuero de la mesa del pasillo. El museo. Algo así, dijo. Lo miró directamente a los ojos. Buena suerte hoy, Garrett. Tengo la sensación de que la necesitarás. Había algo en su tono, una finalidad, un indicio de acero que estaba demasiado preocupado para descifrar. Lo dejó pasar y se dirigió al centro. Cuando Garrett entró en la sala de juntas de Apex en el piso 80, sus leales ya estaban reunidos, sus rostros sombríos. El aire era denso con tensión. Tomó su lugar a la cabecera de la larga mesa de caoba, su silla colocada ante un ventanal panorámico que ofrecía una vista divina de la ciudad que había conquistado. «Terminemos con esto», gruñó. «Veamos qué tienen que decir estos piratas». A las 10 en punto, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Entró Penélope Rojas, con el rostro una máscara ilegible de calma profesional. Y detrás de ella, caminando con un paso firme y sin prisas que exigía la atención de cada persona en la sala, estaba Aurelia. Un silencio atónito e incrédulo se apoderó de la sala de juntas. Los miembros de la junta intercambiaron miradas confundidas. Garrett se quedó mirando con la boca abierta mientras su esposa tomaba asiento al lado opuesto de la mesa, colocando su maletín de cuero ante ella con un clic suave y definitivo. «Aurelia, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», espetó Garrett finalmente, su voz una mezcla de confusión y rabia. «Esta es una reunión de junta cerrada. Sal de aquí». Aurelia ni siquiera lo miró. Su atención se centró en el presidente de la junta, un hombre llamado Robert Meacham. Penélope Rojas habló. Su voz cortó la tensión. «Caballeros, soy Penélope Rojas de Abogados y Asociados. Estoy aquí hoy como asesora legal de Grupo Atenea, Capital Nemea y sus entidades asociadas, que a partir de esta mañana representan colectivamente una participación de control del 53% en Innovación Apex». Hizo una pausa, dejando que el número se asimilara. 53%. Habían adquirido otro 10% en los últimos días de frenética negociación. Era una mayoría ineludible y definitiva. «Estas entidades», continuó Penélope, «son subsidiarias de propiedad total de un único fideicomiso familiar privado. La única fideicomisaria y beneficiaria de ese fideicomiso es mi cliente». Hizo un gesto limpio hacia la mujer sentada a su lado. La señora Aurelia Dubois Montero. El color se drenó del rostro de Garrett. Parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Giró su silla para mirar a Aurelia, sus ojos muy abiertos con un horror que se estaba convirtiendo lentamente en comprensión. La gala, la frialdad. Su reunión de la junta.
todo encajó en un momento de revelación nauseabundo. «Tú», susurró, el sonido apenas audible. «¿Tú hiciste esto?» Aurelia finalmente se encontró con su mirada. Sus ojos no estaban llenos de ira o triunfo. Eran fríos, claros y completamente desprovistos de emoción. Eran los ojos de una extraña. «Como representante de la nueva accionista mayoritaria», dijo Aurelia, su voz firme y resonando con una autoridad que nadie en esa sala había escuchado de ella antes. «Mi primera acción es convocar a votación. Una votación sobre la destitución inmediata de Garrett Montero como presidente y director ejecutivo de Innovación Apex por causa, citando mala gestión grave e incumplimiento del deber fiduciario». Abrió su maletín y deslizó un grueso documento encuadernado sobre la mesa pulida hacia el presidente. Encontrará una cuenta detallada del uso por parte del señor Montero de los fondos de la empresa y los activos conyugales para fines no corporativos, incluida la compra de obsequios no aprobados significativos. Una copia del recibo de Sotheby's de la Estrella de Jaipur se encuentra en la página 3. Garrett se quedó sin palabras. Se estaba asfixiando. La sala, su trono, se estaba inclinando sobre su eje. Miró a su alrededor a los rostros de los miembros de la Junta. No vio lealtad ahora. Solo vio el cálculo frío y duro de los hombres que cambiaban su lealtad al nuevo centro de poder. Estaban mirando a Aurelia. Robert Meacham se aclaró la garganta, evitando la mirada suplicante de Garrett. «La accionista mayoritaria ha presentado una moción. ¿Tengo un segundo?» Una mano se levantó, luego otra y otra. Garrett Montero, el titán de la tecnología, el amo del universo, se sentó en su silla, totalmente derrotado, mientras era borrado clínica y eficientemente de la empresa que una vez consideró su alma. Su verdugo fue la única persona en el mundo a la que nunca, ni por un segundo, consideró una amenaza. Su esposa. El viaje de regreso al penthouse fue una odisea silenciosa y sofocante. Garrett estaba sentado en la parte trasera del Mercedes-Benz, mirando fijamente la ciudad que pasaba a toda velocidad. El mundo fuera del coche era el mismo, pero su lugar en él había sido alterado fundamental e irrevocablemente. Ya no era Garrett Montero, CEO de Apex. Era solo Garrett Montero. El nombre se sentía hueco, despojado de poder. Aurelia estaba sentada frente a él, su postura perfecta, su mirada dirigida hacia su propia ventana. No había dicho una palabra desde la votación. No había necesitado hacerlo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en su apartamento, Garrett salió furioso. Su shock finalmente estalló en una ola de rabia. Se giró hacia ella mientras ella entraba tranquilamente en el vestíbulo. «¿Cómo pudiste?», rugió. Su voz resonó en el cavernoso espacio. «Mi propia esposa. Conspiraste a mis espaldas. Planeaste destruirme. Por 20 años, Aurelia. 20 años de matrimonio. ¿Fue todo una mentira?» Aurelia dejó su maletín sobre una mesa de mármol. Se quitó la chaqueta, colgándola pulcramente sobre una silla. No tenía prisa. Estaba en completo control. «¿Una mentira?», repitió, su voz peligrosamente tranquila. Se giró para mirarlo, y por primera vez la máscara de calma se agrietó, revelando la furia cruda y herida que había estado hirviendo a fuego lento durante años. «¿Quieres hablar de mentiras, Garrett? ¿Quieres hablar de las aburridas cenas que terminaban al amanecer? ¿Los viajes de negocios a St. Bart con tu asistente ejecutiva? ¿Quieres hablar de mirarme a los ojos y decirme que me amabas,
Después de haber pasado la tarde en la suite de un hotel, con una chica lo suficientemente joven como para ser tu hija, él se quedó desconcertado por su ferocidad. Esta no era la Aurelia pasiva y plácida que conocía. Eso no tiene nada que ver con mi compañía, replicó. Su voz se quebró. Eso fue personal. Esto es negocio. Has robado el trabajo de mi vida. ¿El trabajo de tu vida? Se rió ella, un sonido amargo y sorprendente. Construiste Apex con capital inicial de la herencia de mi padre. Apalancaste el nombre y las conexiones de mi familia para conseguir tus primeras reuniones en Goldman Sachs. Aseguraste las patentes de tu algoritmo inicial al adquirir una pequeña firma propiedad de un amigo de mi padre. Apex no era solo el trabajo de tu vida, Garrett. Fue construido sobre la base de mi vida, mi familia, mi herencia. Yo fui una socia silenciosa y no acreditada desde el principio. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. Cada palabra fue un golpe perfectamente dirigido, desmantelando el mito del hombre hecho a sí mismo que había construido tan cuidadosamente. Y luego continuó. Su voz bajó, tiñéndose de un dolor tan profundo que era aterrador. Tomaste dinero de un fideicomiso establecido por mi padre. Un fideicomiso que contenía mi historia, mi seguridad. Y lo usaste para comprar una baratija, un soborno multimillonario para tu amante. No solo me traicionaste como esposa, Garrett, me robaste como socia comercial. Y eso, dijo, dando un paso más cerca, fue un error comercial fatal. Él se desinfló. La rabia se drenó de él, reemplazada por una súplica desesperada y patética. Aurelia, por favor, podemos arreglar esto. Terminaré con Scarlett. Haré cualquier cosa. No hagas esto. No te lleves mi compañía. Ya no es tu compañía, afirmó. La finalidad de las palabras era como una sentencia de muerte. Y te equivocas sobre lo que es esto. Esto no es una negociación. Esto es una rendición de cuentas por 20 años de ser subestimada. Por 20 años de ser un objeto decorativo. Por 20 años de recibir palmaditas en la cabeza y que me dijeran que no me preocupara por el trabajo real. Ella pasó junto a él, dirigiéndose a la suite principal. Mis abogados ya han solicitado el divorcio. Se pondrán en contacto con los tuyos. Yo me quedaré en el penthouse. Tú, creo, todavía tienes la llave de tu suite de hotel. Te sugiero que la uses. Las consecuencias para Scarlett Lascano fueron rápidas y brutales. El día después de la reunión de la junta, su teléfono se iluminó con llamadas de Garrett. Ella las ignoró. Ella no era tonta. Leyó las alertas de noticias del diario financiero. Garrett Montero, destituido de Apex en un sorprendente golpe de la junta, liderado por su esposa, Aurelia Montero. Ella supo al instante que su billete de comida había expirado. Garrett ya no era un rey. Era una responsabilidad. Su breve y glorioso vuelo hacia la estratosfera de la sociedad de Nueva York había terminado. Su único activo restante era la estrella de Jaipur. Se la llevó a un joyero privado en la calle 47, un hombre conocido por su discreción. Necesitaba liquidarla rápido. Imaginó los millones de dólares que obtendría, suficiente para establecerse de por vida. Una generosa indemnización por sus servicios. El joyero examinó el anillo bajo un microscopio, su rostro sombrío. La piedra es magnífica, dijo. Pero hay un problema. ¿Qué problema?, preguntó Scarlett. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Hice algunas llamadas. Parece que abogados y asociados, en nombre del fideicomiso familiar Dubois, ha puesto un embargo a la piedra. Han presentado una reclamación legal alegando que es propiedad robada comprada con fondos malversados. Ningún comerciante de confianza en el mundo la tocará. Es un pisapapeles de $4 millones. De hecho,
Poseerlo podría convertirla en cómplice de un delito. Scarlett lo miró fijamente. La sangre se drenó de su rostro. El anillo, su símbolo de triunfo, era ahora una trampa. Aurelia no solo la había desarmado, había usado su propia arma contra ella. Scarlett se quedó sin nada más que una roca inútil y hermosa, y el sabor amargo de ser un peón en un juego mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Había volado cerca del sol, y sus alas, resultó, estaban hechas de nada más que vidrio. Los primeros 100 días del mandato de Aurelia Montero, como CEO de Innovación Apex, fueron una clase magistral de liderazgo corporativo. El mundo de los negocios, que inicialmente había visto la adquisición como un sensacional drama de tabloides, se vio obligado a prestar atención. Aurelia no era una amateur vengativa, era una visionaria. Comenzó no con cambios radicales, sino escuchando. Se reunió con jefes de división, ingenieros, marketers e incluso los becarios. Recorrió los pisos de la sede de la empresa, haciendo preguntas y absorbiendo información con una intensidad que asombró a los empleados que estaban acostumbrados al estilo autoritario de arriba hacia abajo de Garrett. Su primera gran decisión ejecutiva fue ascender a David Chang a director de operaciones. Había sido leal a Garrett, pero lo más importante era que era leal a la empresa. Aurelia reconoció su talento y su integridad. Su segundo movimiento fue anunciar una revisión estratégica completa de la empresa, dirigida por la prestigiosa consultora Boston Consulting Group. Redujo despiadadamente los proyectos vanidosos de Garrett, ahorrando a la empresa cientos de millones de dólares. Renegoció los términos de la deuda de la adquisición de Neuralink, utilizando sus antiguas conexiones familiares en JP Morgan para asegurar una tasa de interés más favorable. Tomó el capital ahorrado y lo reinvirtió directamente en investigación y desarrollo, el verdadero motor de la empresa tecnológica, que Garrett había estado dejando morir en favor de ganancias a corto plazo más llamativas. Ella cambió la marca. Innovación Apex, bajo su liderazgo, no solo se trataría de ganancias, sino de propósito. Estableció la Fundación Apex, dotándola con 100 millones de su propio dinero para promover la educación STEM para mujeres jóvenes. No solo era una buena filantropía, era una brillante estrategia de relaciones públicas y una inversión a largo plazo en su futuro grupo de talentos. El mercado respondió. Después de un período inicial de volatilidad, las acciones de Apex comenzaron a subir de manera constante y segura. Superó sus máximos anteriores bajo el liderazgo de Garrett. Aurelia demostró ser una persona natural en las llamadas trimestrales de ganancias. Su enfoque tranquilo, basado en datos y sin tonterías, inspiraba confianza de una manera que la fanfarronería de Garrett nunca podría. Ella no encantó a los analistas. Los convenció con hechos fríos y duros. 6 meses después de la adquisición, se sentó en su oficina, la antigua oficina de Garrett, en el piso 80. Había redecorado. La madera oscura y el cuero masculino habían desaparecido, reemplazados por un diseño luminoso y aireado, arte moderno y orquídeas. La habitación ya no era un monumento a un solo ego, sino un espacio funcional y hermoso para trabajar. Estaba revisando una propuesta para una nueva asociación con Grupo LVMH, integrando la tecnología de IA de Apex en su experiencia minorista de lujo. Era un acuerdo que Garrett había intentado y no había logrado cerrar durante años. Aurelia había conseguido una reunión con el propio Bernard Arnault.
Su teléfono zumbó. Era una notificación de Google Alerts, un pequeño artículo en la columna de Sociedad en línea de Quién. Era una breve mención de Garrett Montero, visto en un bar en Playa del Carmen, con un aspecto demacrado y una sombra de su antiguo yo. El divorcio se había finalizado, dejándolo con una fracción de la fortuna que una vez controló. Era un hombre desvinculado de la fuente de su poder e identidad, a la deriva en un mundo que ya no lo veneraba. Aurelia leyó la frase y sintió una sorprendente falta de emoción. No había alegría, ni schadenfreude, ni ira persistente. Solo había una tranquila sensación de cierre, la sensación de cerrar un libro largo y difícil y volver a colocarlo en el estante. Su historia había terminado. La de ella apenas estaba comenzando. Dejó el teléfono y se volvió hacia la ventana. La vista panorámica de la ciudad, que una vez fue el símbolo de la conquista de Garrett, ahora era suya. Pero ella la vio de manera diferente. Él había visto un reino para ser gobernado. Ella vio una red de posibilidades, un paisaje de conexiones, un futuro para ser construido. El poder que tenía no era el poder de la posesión, sino el poder de la creación. Ella no había robado su compañía, la había liberado, y al hacerlo, finalmente se había liberado por completo a sí misma. La historia de Aurelia Montero es un recordatorio escalofriante de que el oponente más peligroso es el que nunca ves como un competidor. Es un relato no solo de venganza, sino de recuperación, de una mujer que recupera el poder, el crédito y el futuro que le fueron robados silenciosamente durante 2 décadas. Ella no solo salió de su jaula dorada, la desmanteló, la vendió por partes y usó las ganancias para construir un imperio. Nos obliga a preguntar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te habrías ido con un acuerdo? ¿O habrías exigido toda la compañía como pago? Si esta historia de justicia y venganza espectacular te cautivó, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias de intriga, karma y drama increíble de la vida real en camino, y no querrás perderte ni una sola.